¿Qué mentira inocente de tus papás te afectó más de lo esperado? Historia 1. Mi papá fue nombrado en honor al hermano de mi abuela, quien había partido poco antes de que él llegara al mundo. Siempre me contaron esa historia y parecía algo completamente natural. Pero con el tiempo supe que mi abuela había atravesado una crisis emocional profunda y llegó a creer que mi papá era la reencarnación de su hermano. No solo le dio el mismo nombre, sino que lo vestía con la ropa de aquel y lo llamaba como si realmente fuera él. De hecho, durante toda mi vida, su apodo para él fue hermano. La verdad, eso me marcó bastante. Desde que supe, ya no pude ver ni a mi abuela ni a mi papá con los mismos ojos. Comencé a sentir mucha más comprensión por él y por algunas de sus peculiaridades. No hay forma de crecer bajo esas circunstancias y no llevar consigo una huella singular en el carácter. Historia 2. Después de que mis padres se separaron, mi mamá vino a visitarnos. Fuimos a verla a la casa de nuestro tío. Y en un momento mi papá salió a comprar cigarrillos y no regresó. Durante más de 20 años creí que mi papá nos había abandonado y que nunca volvió a buscarnos. Pero la verdad era que nuestra mamá nos había arrancado de su cuidado. Y cuando mi papá regresó, nuestro tío apareció en la puerta con un arma de fuego, indicándole que debía irse. Historia 3. Mis papás se iban de compras al supermercado hasta muy tarde un par de veces a la semana. Y en casa nuestro nos pasaban cosas raras, como cortes de luz que parecían ocurrir sin razón alguna. También era extraño que tías y tíos nunca nos enviaran nada por nuestros cumpleaños o Navidad. De repente, de la nada, empezábamos a recibir tarjetas de regalo para tiendas que nos gustaban mucho. Lo que nunca imaginé era que ellos estaban gastando dinero que no podían permitirse en juegos de azar. Y para poder seguir apostando, elegían cuidadosamente qué cuentas no iban a pagar cada mes. Llegaron al punto de robar el fondo de educación que mi hermana tenía. Un dinero que le dejó su papá biológico y que ella ni siquiera sabía que existía hasta que fue a aplicar a la universidad. Además, nos robaban el efectivo que nos mandaban tus parientes en las tarjetas de cumpleaños y Navidad. Para que no nos diéramos cuenta, sacaban el dinero y cambiaban las tarjetas a otros sobres nuevos, como si nunca hubiera habido algo de efectivo ahí. Un detalle que me marcó fue que de chico no probé frutas frescas como la piña hasta ya bastante adulto. Porque mis papás decían que sería un desperdicio dárnosla a nosotros. Ya sabes, era dinero que podían gastar en el casino, así de absurdo. Hay mucha gente que no entiende que la adicción al juego puede ser igual de destructiva y miserable que cualquier otra adicción, créeme. Historia 4. Cuando tenía 13 años mi gatita desapareció. Ya llevaba como un mes perdida cuando, un día que íbamos en el coche, mi mamá vio a un gato sin vida en la calle y se quedó paralizada. Rápidamente le pidió a mi padrastro que fuera a revisarlo. Al verlo regresar por la ventana, traía entre sus brazos un gato negro que ya no respiraba. Fue en ese instante cuando rompí en llanto. Mi mamá entró y trató de calmarme, asegurándome que ese no era mi gato, porque carecía de las manchitas blancas en la panza que tenía mi gatita. Que mi padrastro solo estaba yendo a darle sepultura por respeto. Me decía que, de vez en cuando, veía a mi gata en el patio trasero, pero que simplemente se había marchado a vivir junto a los venados. Para ser honesto, yo también había notado un gato negro rondando por ahí después de su partida, pero, ¿quién puede distinguir bien a un felino oscuro desde la distancia? Cuando cumplí 21, le pedí permiso para desenterrar a ese gato cualquiera. Sé que suena macabro, porque quería conservar su cráneo como un recuerdo. Fue entonces cuando me confesó que, en realidad, sí se trataba de mi gatita. Que me había contado una mentira para protegerme. Y ojo, mi papá había partido menos de un año antes. Y ella me llevó a su lado durante sus últimos momentos en el hospicio, sin avisarme que estaba en coma, con una respiración apenas perceptible. No tenía idea de que iba a enfrentar una despedida tan definitiva. ¿Y qué pasó con esa protección entonces? Historia 5. No es que mi papá me haya mentido, pero una vez dijo algo que sin intención me marcó bastante. Cuando era niño, a veces se me enterraban las uñas de los dedos del pie y eso provocaba infecciones. Mis papás me llevaban al centro de salud del barrio, donde el doctor me quitaba la uña afectada y me recetaban antibióticos. Esto me pasó como 3 o 4 veces, tal vez más, y siempre era muy doloroso. Un día, cuando tenía como 8 años, me volvió a pasar, pero esta vez no se lo dije a nadie porque no quería pasar por ese proceso tan doloroso otra vez. Pasaron unos días y una noche salió el tema. Mi papá, sin mayor preocupación, soltó que las personas que tenían infecciones y no se trataban bien podían desarrollar gangrena y eventualmente morir. Yo no dije nada, me fui a la cama y lloré en silencio pensando que ya era demasiado tarde para mí. Me daba mucha pena haberle ocultado la infección a mis papás.
y creí que la infección ya estaba tan avanzada que no tenía cura. Así que me resigné a que iba a morir en los próximos días. Durante los meses siguientes no podía pensar en otra cosa. Tenía la idea fija de que mi muerte era inminente e inevitable, aunque en realidad mi dedo había sanado solo. Con el tiempo fui olvidando ese miedo. Pero, como se imaginarán, me afectó mucho y siento que marcó mi forma de ser de manera negativa para siempre. A todos los papás les digo: nunca dejen de ser claros con sus hijos. Háganles sentir que pueden contarles cualquier cosa sin miedo a ser juzgados. Historia 6. Dejé de hacer deportes en mi último año de preparatoria. Siempre me gustaron desde niño y aún de adulto. Pero la verdad es que no era tan bueno, solo era grande. Preferí buscar un trabajo y ahorrar para comprar un carro. Mi papá, que en su juventud fue todo un atleta en un pueblo pequeño, se puso súper intenso y me dijo que sin deportes sería inempleable, que perdería una parte clave en mi currículum para cuando fuera adulto, y que si alguien veía que no jugué en mi último año, tirarían mi currículum directo a la basura. La verdad es que eso me afectó un rato y la relación con él se volvió diferente ese año. Pero bueno, ahora tengo 34 años y soy director de ingeniería de software en una empresa de tecnología. Creo que me ha ido bien. Nadie jamás me ha preguntado por mis logros deportivos en la prepa. Con mi papá llevo una buena relación ahora, pero de vez en cuando me gusta sacar el tema. Y cuando me llegan currículums donde aparece si la persona jugó deportes en la secundaria, me encargo de hacerle saber lo absurdo que es. Historia 7. Dios siempre está observando. Ellos eran bautistas sureños muy estrictos, de esos que hablan solo de fuego eterno y condena. Recuerdo que cuando me bañaba, me vestía o iba al baño, sentía como si me invadieran, como si algo malo estuviera por pasar. Solo quería encogerme y llorar porque sentía que un viejo enojado me esperaba, vigilándome para atraparme en algún error y mandarme al infierno. Esa sensación me afectó en todos los aspectos de mi vida y me volvió una persona paranoica. Así estuve hasta que tuve poco más de 20 años. Fue entonces cuando mi esposo me ayudó a darme cuenta de cuánto me había marcado y cuánto daño me había hecho esa forma de pensar. Historia 8. Tuve mi primera menstruación bastante joven, a los 12 años, y desde el principio fue fuerte e irregular. Hablamos de que una toalla sanitaria se empapaba en menos de una hora, algo muy intenso. A los 14, mi mamá me llevó con su ginecólogo y me recetaron lo que ella llamó un anticonceptivo de baja dosis para regular mi ciclo. Como eso existía, no lo cuestioné. Ella me dijo: no creas que esto te protege del embarazo porque ese no es el propósito. Ok, genial. De todos modos, a los 14 años no estaba pensando en tener un encuentro íntimo. Avancemos hasta que tenía 18 años y seguía usando la misma pastilla. Perdí mi inocencia y, claro, me invadió un temor profundo, pensando que tal vez había cometido un error y que seguro podría quedar embarazada a pesar de usar protección. Mi mamá me encontró llorando y con dificultad para respirar en mi cuarto, y me preguntó qué pasaba. Ella suspiró hondo, puso los ojos en blanco y me dijo: no quería decirte esto, pero estás tomando la dosis estándar de anticonceptivos. Solo que no quería que salieras con cualquiera creyéndotelo. Tiempo después supe que tampoco me habían aplicado la vacuna contra el virus papiloma humano, ni a mí ni a mi hermana, por las mismas razones. Historia 9. Cuando era niño, mi papá me contó que dos de sus hermanos murieron jóvenes, uno tenía 19 años y el otro 22, en un mismo accidente de auto. Pero ya de adulto me enteré de que en realidad ambos se quitaron la vida, aunque con algunos años de diferencia y de formas violentas. Nunca escuché a ningún familiar hablar de mis tíos, ni recordar anécdotas, ni siquiera mencionar lo que vivieron como familia. Es una percepción muy dañina sobre lo que puedo o no puedo compartir con la familia cuando se trata de salud mental. Historia 10. Cuando tenía unos 9 o 10 años, un día sentí unas ganas urgentes de ir al baño y lo dije en voz alta. En ese instante, mi papá me soltó: no hagas tanta fuerza, que te puedes lastimar el trasero. Desde ese momento, quedó instalada en mí la inquietud aterradora de que pudiera sangrar cuando estaba en el baño, como se dice que le ocurrió a Elvis Presley. Durante muchos años, convertí esos momentos en un ritual prolongado y silencioso, como si fuera un monje en plena semana de recogimiento, cada vez que me sentaba en el trono. Hasta que un día, cuando ya tenía unos 16 o 17 años, un amigo me preguntó: oye, ¿por qué te pasas tanto rato encerrado en el baño? Y al contarle que era porque temía lastimarme, me aclaró lo que realmente sucedía. Maldito papá, qué broma tan peligrosa se hizo. Historia 11. Cuando tenía 5 años, mi familia fue a Disney World.
En esa época, no sé si aún lo hacen, tenían un programa donde un miembro del staff elegía a una familia para vivir un día mágico. Nosotros nos saltamos todas las filas, montamos algunas atracciones 5 o 6 veces, y ni siquiera tuvimos que esperar para comprar comida en los puestos. Le pregunté a mis papás por qué, de todas las familias, habíamos sido nosotros los escogidos para semejante privilegio. Justo en esos días, NSYNC estaba de gira y esa misma semana estaban en Orlando. Mi papá me dijo que Justin Timberlake era un amigo muy cercano suyo, que movió cielo y tierra para conseguirnos ese acceso exclusivo. Yo, con 5 años, todavía creyendo en Santa Claus y en el hada de los dientes, no tenía ninguna razón para dudar de lo que decía mi papá. Además, vivíamos en una de las 10 ciudades más grandes de Estados Unidos, así que no parecía una historia tan descabellada, al menos en comparación con el conejo de Pascua. Así que me la pasaba contando esa historia, a todos y en cualquier lugar, una y otra vez. Pero todo se vino abajo en mi fiesta de cumpleaños número 10, frente a todos mis amigos. Decidí contar otra vez cómo, el amigo de papá, Justin, había movido sus influencias para nosotros en Disney, y mi papá me preguntó qué diablos estaba diciendo. La vergüenza fue monumental. Y sí, de verdad arruinó el festejo. Historia 12. Mi mamá me contó, a mi hermano y a mí, que éramos terriblemente alérgicos a las bayas, y que ella también lo era. Mi hermano y yo éramos niños súper quisquillosos, así que nunca lo cuestioné, aunque su explicación siempre fue bastante vaga, simplemente nunca tuvimos bayas en la casa, de ninguna clase. Incluso en la secundaria tuve una pelea bastante intensa con una de mis mejores amigas porque yo estaba convencida de que sí era alérgica a todas las bayas, aunque ella me decía, ¿en serio? No creo que eso exista, pero resulta que, cuando ya tenía entre 25 y 30 años, me enteré de que ninguno de los dos realmente era alérgico, ni siquiera ella. Todo venía de cuando mi mamá y su hermana mi tía eran pequeñas y visitaron una granja de fresas donde se comieron más fresas de las que pudieron poner en sus canastas. Muchísimas, más de las que sus padres vieron, tanto que las dos terminaron vomitando. Su hermana, que era menor, ni siquiera lo recordó y volvió a comer fresas poco después. Pero mi mamá decidió que fresas vomitó y desde entonces jamás volvió a probar una baya, ninguna. Ella tiene 84 años y todavía está segura de que es alérgica a todas las bayas. No prueba ni siquiera los alimentos con sabor artificial a bayas. Y para colmo, en los formularios que llena marca eso como una alergia. Nada de yogur de fresa o arándano. Nada de cheesecake con mermelada o cobertura de frambuesa. Nada de limonada con moras. En serio, qué molestia. Al menos, ahora que he crecido, aunque me tomó años reprogramar mi mente tras descubrir la verdad, me encantan las bayas. Me molesta un poco pensar que no las disfruté hasta casi llegar a los 40 años. ¡Qué desperdicio! Historia 13. He sufrido migrañas desde que era niño. Recuerdo que cuando tenía como 6 o 7 años, mi familia veía un capítulo de Los Expedientes Secretos X, donde una mujer experimenta un dolor de cabeza insoportable y su esposo la lleva a toda prisa en el auto mientras son perseguidos por la policía. No podía reducir la velocidad porque, según le explicaban, si lo hacía, su cabeza estallaría. Spoiler y claro, la cabeza de la mujer termina estallando de manera dramática. En ese momento, sin pensarlo, le pregunté a mi papá, «Papá, ¿eso puede sucederme a mí cuando me duele la cabeza?» Él me respondió que sí. Así que realmente creí que mi cabeza podía estallar en cualquier momento durante una migraña. Hasta que, ya en la adolescencia, por fin pude buscar en internet si eso era realmente posible. Historia 14. Cuando tenía 6 años, mis padres me llamaron a la sala para tener una charla seria. Me explicaron que mi papá no era humano, sino un monstruo cerdo del planeta Zoltron disfrazado de persona. Eso significaba que yo era mitad zoltroniano, y que en mi cumpleaños número 16, que estaba a 10 años de distancia, los zoltronianos vendrían a buscarme para llevarme a mi planeta de origen. Me volví loco, fue un momento de pánico total. Entonces me dijeron que todo era una broma. Un chiste inspirado en Voltron, que a mí me gustaba mucho. 30 años después todavía tengo miedo a los extraterrestres del espacio. Y puedes apostar que en mi cumpleaños número 16 no pegué un ojo en toda la noche, pero por razones nada divertidas. Historia 15. Mi abuelo solía contarme que en un barranco detrás de su casa vivía un lobo que, cada Navidad a primera hora, bajaba para comerse a un niño bueno del vecindario. La única forma de estar a salvo era portarse mal y que te regañaran en la noche de Navidad. Pero ojo, nadie podía contarles a los padres la razón real de esa mala conducta. Porque si decías que le tenías miedo al lobo de Navidad, automáticamente pasabas a ser el primero en la lista para ser devorado.
Así que, cuando yo era un niño pequeño, corría por toda la casa en la víspera de Navidad haciendo todo tipo de travesuras, como un completo desastre. En un momento, incluso le lancé pavo a mi mamá. Obviamente me metí en un gran lío, pero bueno, eso no importaba tanto, porque así estaba a salvo. Y al final, eso era lo que realmente contaba. Historia 16. Cuando era niño, mi mejor amigo era mi primo, que era un par de años menor que yo. Un día, mi papá me dijo que mi tío no quería que yo anduviera con mi primo porque pensaba que yo era una mala influencia. No se imaginan lo terrible que me sentí, y por mucho tiempo. La verdad es que mi papá se inventó toda esa historia. No era un niño problemático, solo que para él no era un buen niño. Lo peor que hacía era no hacer la tarea. Mi tío nunca dijo algo así. De hecho, a mis tíos les gustaba que estuviera cerca porque querían que mi primo aprendiera cosas buenas de mí, como el gusto por la lectura, que disfrutaba bastante. Eso fue hace como 37 años y todavía recuerdo perfectamente lo mal que me hizo sentir. Historia 17. Para mantenernos cerca, mi tía solía contarnos historias sobre el hombre. No era un código para referirse al gobierno, sino a un enigmático cambiante que podía ser cualquiera en cualquier momento. Se transformaba en un desconocido para tentar a los niños y hacer, Dios sabe qué, con ellos. Su forma original era la del hombre que siempre aparece en los carteles de vigilancia vecinal. Aquí los nuestros solían ser amarillos y ella aseguraba que sus ojos también eran de ese tono extraño y penetrante. Avancemos un poco, cuando mis primos, hermanos y yo teníamos unos 9 o 10 años, ya suficientemente grandes para dejar de temer a sombras cambiantes. Había un chico que venía de los establos de caballos al otro lado de la calle, y para entretenernos solíamos adentrarnos en el bosque detrás de la casa de mi tía y mi tío. Un día llegamos bastante profundo y encontramos un corral con un pavo vivo, completamente solo. El chico de los establos abrió la entrada y dejó que el labrador de mis primos entrara. Todo pareció suceder en cámara lenta y vimos cómo el perro acabó con el pavo. De pronto, una sensación helada nos invadió. Alguien nos observaba. El pánico nos dominó y retrocedimos a toda prisa entre los árboles. Porque por primera vez, esas sombras temidas del hombre parecían haberse fijado en nosotros. Creímos de verdad que lo que había ocurrido era una trampa y que ese ser siniestro nos acechaba, siguiendo cada paso para alcanzarnos hasta la casa de mi tía. El chico de los establos se marchó a su casa, pero nosotros entramos gritando, alertando que el hombre nos estaba persiguiendo. La tensión aumentó cuando mi tío le dijo a mi tía, agárrate el arma. Meses después nos explicaron que ese hombre vivía en una cabaña en el bosque, cerca de una de las carreteras principales, y que el chico de los establos había arruinado el pavo que ese hombre criaba con intención. Desde entonces ya nunca se nos permitió internarnos tan profundo en el bosque. Hasta hoy me inquieta encontrar indicios de presencia humana en la espesura. Casas, campamentos abandonados, refugios precarios, ciertos señales en los senderos, restos dejados por alguien que busca refugio en ese silencio. Historia 18. Cuando jurabas hacer algo, en realidad estabas haciendo una promesa con Dios, así que jamás, bajo ninguna circunstancia, podías romper ese juramento. Yo me lo tomaba demasiado en serio, sobre todo cuando tuve que jurar en una audiencia judicial. Estaba convencido de que si no cumplía mi palabra, Dios me obligaría físicamente a hacerlo, aunque yo no quisiera. Tiempo después me enteré de que mis padres son ateos. Simplemente querían una manera sencilla de saber si estaba mintiendo o no. Historia 19. Cuando éramos niños, mis padres solían decirnos que si nos portábamos mal nos llevarían en un autobús al lugar de los niños y niñas traviesos y que nunca volveríamos a ver a nuestra familia ni a nuestros hermanos. Eso me afectó bastante durante mucho tiempo y, sin dudas, contribuyó a mis problemas con el miedo a perderme de algo, sobre todo ya siendo adulto, casi llegando a los 30. Recuerdo una vez que me estaba portando mal en casa de mis abuelos y recibieron una llamada. Alguien me pasó el teléfono porque la persona que hablaba del otro lado quería dirigirse a mí. Era el conductor del autobús del lugar ese, quien me advertía que empezara a comportarme porque ya estaba en camino para recogerme. Después descubrí que en realidad era mi papá usando una voz fingida por teléfono. La verdad me asustó muchísimo, no te imaginas. Definitivamente no pienso hacerles eso a mis hijos. Para un niño de 5 años escuchar que nunca iba a volver a ver a sus seres queridos fue bastante traumático. Historia 20. Don Señor, nauseabundo, vive en el gabinete bajo el fregadero de la cocina. Y si alguna vez abriéramos esa puerta, él nos devoraría. Durante años tuve un miedo enorme a ese lugar. Pero con el tiempo me di cuenta de que ahí es donde guardaban los productos de limpieza, por eso crearon al Don Señor.
Nauseabundo para mantenernos alejados y seguros, jaja, edito. No tenía idea de que esto existía como campaña, con comerciales y calcomanías. Yo siempre pensé que mis papás se lo habían inventado. Es increíble lo que uno aprende con los comentarios de Reddit, jaja. Historia 21. Mi mamá me decía que comer hasta sentirme muy lleno hacía que el estómago se estirara, y que por eso se sentía así. Me insistía en que si seguía comiendo mucho, cada vez me iba a engordar más porque el estómago se iba a ir agrandando. Así que, de niño y adolescente, me aterraba sentir aunque fuera un poco de saciedad y prefería comer porciones muy pequeñas. Al final, terminé con anorexia grave. Ahora que estoy por cumplir 38 años, sigo lidiando con una relación complicada y poco sana con la comida. Historia 22. Mis padres me decían que había cámaras secretas por todos lados. En nuestra casa, en las casas de los vecinos, en la escuela, hasta en las calles. La idea, creo yo, era que si hacíamos algo malo, ellos lo sabrían. Pero lo que pasó fue que durante toda mi infancia viví con la sensación de que siempre me estaban observando. No es sorpresa que terminé desarrollando esquizofrenia y delirios en los que sentía que la gente no solo me vigilaba, sino que podía leer mis pensamientos, que no tenía ni un momento de privacidad. Ahora estoy en tratamiento y la enfermedad está bajo control, pero sin duda me dejó bastante marcado. Historia 23. Cuando tenía 13 años me mordió una araña violinista, de esas que son peligrosas. Mi papá me dijo que tenía un 50% de probabilidades de que se me desarrollara una fascitis necrosante por la mordida, que podría ser mortal. Pero me advirtió que no sabríamos por un tiempo si sería una infección grave o no. Como él había trabajado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y atendido a un paciente con esa infección, le creí completamente. Así que pasé todo un fin de semana en pánico, sin poder tranquilizarme, hasta que al final me confesó que solo estaba jugando conmigo y que la mordida ya estaba sanando. Desde entonces he desarrollado una precaución exagerada con cualquier infección que se note en la piel. Historia 24. De niño tenía un terror enorme al monstruo que imaginaba que se escondía bajo mi cama o en el armario. Una noche, ya desesperado, mi mamá tomó una de las varitas de juguete que tenía en mi caja de disfraces y me dijo que era un detector de monstruos, que iba a sonar muy fuerte si encontraba alguno. Eso me ayudó a dormir porque ella la movía por ahí y no hacía ningún ruido. Pero lo curioso es que, hasta la secundaria, yo tenía un miedo real a los sonidos fuertes, especialmente a las alarmas contra incendios en la escuela. Pobrecita mi mamá, qué paciencia tuvo conmigo. Historia 25. Cuando mis mascotas fallecían, según un libro que teníamos y que mi mamá usaba para consolarme, iban a vivir a un lugar llamado la casita de invierno. Yo realmente creía eso, cada vez que una de mis mascotas desaparecía con los años. Estaba convencido de que se iban a vivir juntos a una pequeña cabaña en el bosque. Lo curioso es que me di cuenta del verdadero significado cuando ya era bastante grande, y en ese momento me cayó el 20. Terminé llorando por todas mis mascotas de una sola vez. Fue como si todo el dolor que había acumulado durante años explotara en ese instante. Eso también me hizo preguntarme qué otras cosas que mis padres me dijeron durante la infancia, y que en ese momento me creí sin cuestionar, en realidad eran simplemente cuentos o invenciones para hacerme sentir mejor. Historia 26. Cuando tenía 5 años me regalaron un kit de magia. Desde ese momento, mi mayor sueño fue aprender a hacer trucos. El problema era que las instrucciones estaban en inglés, y mi mamá, que era muy joven, hizo lo que cualquier persona de 20 y tantos años haría para evitar un problema. Me mintió diciéndome, o eres mago o no lo eres. Si realmente lo fueras, podrías hacer esto. Como era un niño confiado y amable, decidí abandonar ese sueño. Sin embargo, la magia seguía llamándome la atención todos los días. Ya en la adolescencia, asumí que eso de ser mago era imposible para alguien como yo, y la verdad me sentía mal cada vez que pensaba en ello. Pero a los 24 años, vi a un amigo de la familia hacer algunos trucos y le pregunté sobre ello. Él me ayudó a encontrar un buen proveedor de materiales. Compré un montón de libros y DVDs, y desde entonces llevo casi 15 años siendo mago. He trabajado en esto a tiempo completo en varias ocasiones. He diseñado cursos y hasta gané una pequeña competencia. Sin embargo, nunca dejo de pensar en lo distinto que habría sido todo si hubiera tenido la oportunidad cuando era niño. Historia 27. Antes solía decirles a mis hijos que tenía ojos en la nuca y que era mágica. Los sorprendía haciendo travesuras propias de niños de entre 6 y 10 años. Quedarse despiertos jugando en la habitación de sus hermanos.
o comerse cosas que solo estaban destinadas para sus almuerzos. Cuando los atrapaba, me preguntaban asombrados, ¿cómo supiste? Y yo les respondía que las mamás somos mágicas y que tenemos ojos en la parte de atrás de la cabeza. Jamás les conté que en la casa los sonidos viajan los pasos, las risas, hasta el crujido de una bolsa de papitas. Además, las superficies reflejantes siempre me ayudaban a tener ese ojo extra sin que ellos lo notaran. Historia 28. Cuando tenía como 5 o 6 años, recuerdo que mis padres estaban platicando y mi mamá le dijo a mi papá, ¿por qué no te vas con tu novia? A mí me pareció muy gracioso, así que me volteé hacia mi papá, me reí y le dije, sí, vete con tu novia. Después, cuando tenía como 11 o 12 años, mi papá me confesó que había engañado a mi mamá cuando yo tenía 2 años. Resulta que esa mujer quedó embarazada y al final tengo un medio hermano. Y se me olvidaba contar que cuando mi mamá se ponía celosa o enojada, era cuando ella le decía a mi papá que se fuera con su novia, es decir, la mujer con la que la había engañado. Historia 29. Una noche regresaba a casa con el ánimo alterado, caminando desde la casa de un amigo y al parecer ni siquiera logré abrir la puerta. Terminé devolviendo el contenido de mi estómago y me quedé dormido en el porche. Durante años, ella me contó que me había encontrado allí sentado, con un pastel de cumpleaños reposando en el regazo. Con el tiempo, me confesó que esa última imagen se la había inventado. Sin embargo, durante mucho tiempo, yo evitaba un par de tiendas que estaban en el camino a casa, por el temor de haber tomado un pastel sin darme cuenta en alguna de mis vueltas bajo el efecto del alcohol. Historia 30. Mis padres solían decirme que los judíos no tienen perros, y simplemente dejaban que mi hermano y yo pensáramos que era una regla religiosa muy estricta para que no siguiéramos insistiendo en tener uno. Así que, aunque mucho después me di cuenta de que eso era mentira, de alguna manera siempre evité tener perros y no adopté uno hasta que ya pasé los 40 años. Fue en ese momento cuando descubrí que los perros son lo mejor que hay, y que realmente perdí demasiados años sin disfrutar de su compañía. No sé si eso cuenta como un problema, pero la verdad es que me da tristeza porque me perdí un montón de años increíbles junto a ellos. Historia 31. No me molestó en lo más mínimo, al contrario, me pareció tan divertido que hasta hoy sigo recordándolo. Un día, el carro de mi papá se descompuso y le pregunté qué había pasado. Él me respondió, ¿ves cómo están las nubes hoy? Cada vez que se ven así, los carros no funcionan. Y en ningún momento se me ocurrió pensar en los demás carros que iban y venían por la calle frente a nuestra casa. Jaja. Mi papá tenía un sentido del humor y una creatividad únicos. Que Dios lo tenga en su santa gloria. PD. No sé si pueda describir bien las nubes, pero era cuando estaban todas esponjosas, cubriendo todo el cielo como si fuera un campo de nubes. Historia 32. Mis padres siempre me dijeron que la razón por la que me tuvieron fue porque mi hermano quería una hermanita. Si ese fuera todo el asunto, sonaría tierno, ¿no? Pero la verdad es que al principio mi hermano quería un perro y después también una hermana. Así que cuando mis papás le hicieron elegir porque no podía tener las dos cosas, él optó por la hermana. Ellos intentaban disfrazar todo eso diciendo que yo era como un regalo de Navidad tardío para mi hermano. Nunca entendí cómo pensaron que eso era algo dulce o divertido. Para mí fue todo lo contrario, me sentí como un objeto durante toda mi infancia. Mi nacimiento fue el resultado de un deseo egoísta de alguien que después ni siquiera estuvo presente para mí cuando era niño. Con el tiempo, mi mamá ha contado varias versiones de esa historia, tratando de dejar claro que yo no fui un regalo, que en realidad me quisieron de verdad, pero que esperaron a que mi hermano aceptara a mi papá como su nuevo padre, y esas cosas. No sé si creerles o simplemente no sé qué creer. Porque aunque realmente me hayan querido, no cambia que esa divertida historia dañó la manera en que veo mi propia existencia. Historia 33. Quizás no fue tan traumático como otras historias que he escuchado, pero una vez, cuando era niño, tuve una experiencia muy difícil en el dentista y terminé huyendo. La verdad es que me caía muy bien ese dentista. Pero aquel día no me aplicó suficiente anestesia y el dolor fue intenso. Se suponía que debía regresar un par de semanas después, pero mi mamá me dijo que él ya no quería atenderme por lo ocurrido. Lo que nadie me contó hasta más de 10 años después fue que, en realidad, el dentista había partido de este mundo apenas unos días tras esa cita, por eso nunca volví a verlo. En lugar de aclararme lo sucedido, me quedó una profunda ansiedad social por algo que no había hecho. ¡Qué ironía! Y con eso, el misterio queda resuelto. Gracias por quedarte hasta el final, eres de los nuestros. Tenemos una señal secreta en esta comunidad. Si te gustó el video, comenta la palabra secretos para saber que formas parte del club.
Revienta el botón de like y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada. Nos vemos en la siguiente misión. Adiós.